Muy buenos días a todos los que se conectan en esta mañana, día domingo 13 de septiembre, y que estamos aquí conectados con un mismo deseo, con una misma intención, y es que el Señor Jesús pueda nuestras vidas y que Él pueda hablarnos también en esta mañana. No podemos estar reunidos físicamente, pero sí podemos usar estos medios de comunicación para poder seguir en contacto y también seguir alimentando nuestras vidas con la presencia del Señor y con su palabra. Así que son muy bienvenidos en esta mañana a poder conectarse, a poder pasar un tiempo, ya que muchas veces en la casa se nos complica porque tenemos tareas, pero es bueno que podamos apartar un tiempo, tranquilizarnos en la presencia del Señor y poder escuchar su palabra, que Él pueda impartir de su presencia, de sus bendiciones, de sus milagros también, porque el Señor sigue siendo el mismo, su poder sigue siendo el mismo. Y nosotros podemos estar en aislamiento, pero el poder del Señor no lo está. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y Él puede hacer un milagro en tu vida, en mi vida, hoy. Él puede escoger también este día para hacer milagros, aún estando en nuestras casas, tal vez separados físicamente, pero podemos estar juntos, puestos de acuerdo. Cuando se me viene a la mente cuando Pedro estaba encarcelado, él estaba allí en la cárcel y la iglesia estaba haciendo oración por él. No estaban juntos, no estaban físicamente juntos, pero sin embargo la oración del pueblo de Dios hizo que esas cárceles, esas murallas, esos barrotes allí de hierro se abrieran por sí mismos, dice su palabra. Un ángel fue enviado y Pedro fue puesto en libertad. Por ello, el Señor puede hacer esos milagros hoy cuando nos ponemos de acuerdo. Así que vamos a orar al Señor mientras nos conectamos. Y tú que estás en tu hogar, puedes orar también y puestos de acuerdo podemos poner nuestras vidas en las manos del Señor y también compartir esta publicación. Sabemos que hoy en día el internet por ahí se gasta mucho, pero que podamos disponernos a compartir esta publicación también, hacerlo visible, que otros puedan conocer que la iglesia está predicando el Evangelio. Muchas personas hoy buscan tal vez diferentes opciones, pero que ellas puedan hoy tener un encuentro con el Señor, con su palabra. Así que vamos a orar al Señor y a poner nuestras vidas en las manos de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por este tiempo, Jesús, que tú nos permites orar a ti, Jesús, acercarnos a ti. Porque es un día más, Señor, que tú nos regalas. Una nueva oportunidad, Jesús. Misericordias nuevas, fidelidad nueva cada mañana, como dice tu palabra. Señor, puestos de acuerdo, Jesús, como iglesia, en la distancia, pero puestos de acuerdo en un mismo espíritu, Señor, con una misma intención, y es de que tú puedas obrar y manifestarte hoy, Señor, en nuestras vidas. Señor, tal vez ayer lo hiciste, Señor, tal vez ayer tuvimos un encuentro contigo, Señor, una renovación, experimentamos tu presencia. Señor, pero eso no nos basta, Jesús. No podemos, Señor, vivir con el aceite de ayer o con el maná de ayer, Jesús. Tú nos has hablado en este último tiempo, Señor, Jesús, que tenemos que buscar cada día, Señor, de tu presencia y el alimento fresco que tú nos ofreces, Señor. Jesús, que en esta mañana, Señor, podamos, Jesús, recibir, Señor, ese maná espiritual, Cristo amado. En el nombre de Jesús, que tú puedas obrar, Señor, milagros, que tú puedas obrar maravillas en esta mañana, que tú te puedas manifestar, Señor, con tu palabra, Señor, poderosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que tú puedas obrar, Cristo amado, y que tú puedas manifestarte, Señor, a personas que están allí, Señor, esperando una respuesta tuya, esperando un milagro, Jesús, que tú puedas obrar también en esta mañana. Levanta al caído, fortalece al Señor al que está débil. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y podemos en esta mañana comenzar
este mensaje, este sermón del día domingo llamado Prueba de ADN. Si tenemos que hablar de este título, vemos que muchas veces se utiliza esta prueba de ADN para determinar la paternidad o la maternidad de una persona, ¿no? El vínculo, si alguien es padre o alguien es hijo de... ¿Qué es el ADN? El ADN, bueno, es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Todas las células del organismo de una persona contienen el mismo ADN. Esta molécula, este ADN, contiene el código para poder crear y mantener a todo el organismo. Esta molécula tiene la forma de una larga cadena. Y en esta larga cadena podemos encontrar pequeñas secciones a las que se le llaman genes. Cada persona tiene 2 copias de cada gen, una del padre y otra de la madre. Estos genes, estas pequeñas secciones de esta larga cadena que es la molécula de ADN, son las unidades de información que emplean todos los organismos para poder transferir un carácter a la descendencia. Podemos decir que estos genes son los que dan o indican la identidad de cada persona. Si tenemos que definir identidad, podemos hablar de un conjunto de rasgos o de características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Por ejemplo, yo tengo un nombre, yo tengo un apellido, tengo un número de documento, tengo rasgos físicos, tengo una nacionalidad, tengo una familia. Todo esto me identifica a mí y puedo compartirlo tal vez con otras personas. Otras personas pueden tener el mismo nombre, el mismo apellido, compartimos nacionalidad, etc. Pero lo que realmente a mí me hace único e irrepetible es mi ADN. Esta información genética que yo llevo en cada una de mis células. Yo la comparto, ¿sí?, con mis padres, pero esta información es única e irrepetible en cada ser vivo, en cada ser humano. Como decíamos, el ADN contiene, nuestro ADN, mi ADN, contiene el material genético de mis padres. Ellos me han transmitido a mí información genética. Entonces, yo voy a compartir con mis padres características, rasgos físicos, tal vez emocionales, temperamentales, tal vez rasgos de mi personalidad voy a compartir con ellos. Pero como lo dije, mi ADN, tu ADN es único y nadie tiene el mismo ADN que otra persona. Compartimos con nuestros padres algunos rasgos, carga genética, pero cada persona es única e irrepetible. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, que todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, que hemos reconocido a Jesús y que nos hemos encontrado con Él y que Él ha transformado nuestra vida, dice la Biblia que hemos tenido un nuevo nacimiento. Hemos tenido, dice la palabra de Dios, la posibilidad, el derecho, el poder de ser llamados hijos de Dios. Podemos leer en Juan 1, 12, 13, usted que tiene su Biblia, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos, aquellos que han creído, que han recibido a Jesús, han tenido el derecho, les ha sido otorgado el derecho de ser hijos de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales,
ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. En el momento que nosotros hemos aceptado al Señor, le hemos recibido, le hemos dado autoridad en nuestra vida, le hemos creído en Jesús y en su sacrificio, dice la palabra de Dios que en ese momento se nos dio un privilegio y es el de ser hijos de Dios. Y este nacimiento no ha sido por voluntad humana, ni por deseos humanos, ni por naturaleza. Aquí no tiene nada que ver la biología, sino que Dios nos ha engendrado. La palabra engendrar significa dar origen a un nuevo ser, originar. Quiere decir, según este pasaje, que el Señor Jesús pone sus genes en nosotros, hablando de nuestra vida espiritual, ¿no? Hablando en el ámbito espiritual. Nuestra naturaleza pecaminosa es cambiada por la naturaleza divina. Y para nosotros comienza una nueva vida con el Señor. Comienza un proceso en nosotros cuando le hemos entregado nuestra vida, cuando hemos creído en el Señor. Comienza un nuevo proceso, el proceso de la regeneración, el proceso de la restauración. Él regenera estos genes que están alterados por el pecado, por hablar así. Él los transforma y origina una nueva vida según la naturaleza divina y no por voluntad de hombre. Nosotros hemos sido concebidos naturalmente, físicamente, por nuestros padres. Allí ellos nos han hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice Efesios 2, 1 al 5 en la Reina Valera 1995. Dice el versículo 2 del capítulo 2, el versículo 1, perdón. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de conocer a Jesús. Y querido amigo, esa es tu condición si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús. Si tú aún no has tomado esta decisión de poner a Jesús en primer lugar en tu vida y darle el control a tu Creador. La palabra de Dios nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice el versículo 4 y el 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el estado de toda persona naturalmente. Nacemos, somos concebidos por nuestros padres y nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y solo Jesús, solo Dios a través de Jesús puede regenerar, puede engendrarnos con una nueva naturaleza, como hemos leído, con una naturaleza divina. Solo Jesús puede darnos vida por su gran misericordia y por su gran amor. Solo Él puede regenerarnos. La palabra regenerar viene, del latín regenerare y habla de una reiteración con el sufijo re, el prefijo re, y génesis, que es nacimiento. Podemos decir que regenerar habla de un nuevo nacimiento. Se da origen a algo que había muerto, a algo que había desaparecido, a algo que había sido corrompido o deteriorado. Eso es lo que significa la palabra regeneración. Yo doy una nueva vida a lo que ya había sufrido una corrupción, había sido deteriorado o estaba muerto.
El Señor nos dice aquí en su palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero que Él nos dio vida, Él nos engendró, Él mismo cambió nuestra naturaleza pecaminosa, limpió nuestros pecados para hacernos un nuevo hombre y una nueva mujer. Esta nueva naturaleza que Dios nos da, que recibimos cuando entregamos nuestras vidas. Y muchas veces recibimos o hay muchas imágenes allí a modo de burla acerca de este proceso. Muchas veces he visto de diferentes religiones cómo se burlan de cuando un cristiano dice yo le entregué mi corazón a Jesús o yo le he entregado mi corazón a Jesús. Eh, y nosotros no entendemos lo que sucede tal vez humanamente en ese momento que nosotros tomamos esa decisión. Pero es un proceso tan profundo que sucede solo en un momento que yo tomo la decisión y respondo a la invitación que Jesús me hace de entregarle por completo mi vida a Él. Y en ese momento que yo experimento ese nuevo nacimiento, la palabra de Dios nos habla que en nosotros surge una transformación. Como lo dije y repito, es una regeneración, es un nacer de nuevo, algo que estaba roto, corrompido, toma una nueva forma. Es decir, que yo comienzo a vivir, a pensar, a actuar, o por lo menos debo hacerlo, de una manera diferente. Ya espiritualmente hablando, no están mis genes pecaminosos, sino que los genes de Dios, la naturaleza divina, está en mí. Entonces yo ya no vivo como vivía antes. Yo vivo a la manera de Dios cuando experimento ese nuevo nacimiento, ese cambio en mi ADN espiritual, por decirlo así. Hay un cambio. ¿Y cómo yo vivía antes? ¿Cómo vivía antes? La Biblia dice en esos mismos versículos que hemos leído, pero el 2 y el 3, hemos leído el 1 y el 4 y el 5 de Efesios. El versículo 2 y 3 en la nueva versión internacional del libro de la carta a los Efesios dice cómo vivíamos antes de conocer y tal vez cómo estás viviendo tú si aún no has entregado tu vida al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Así vivíamos aquellos que antes de conocer al Señor, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Miren esta palabra, me llamaba la atención en esta traducción, y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esa era nuestra vida antes de entregarle el mando de nuestra manera, de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor Jesús. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy, los mismos versículos, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Miren qué interesante esta versión. Seguían los criterios de este mundo, así vivíamos nosotros y así estás viviendo tú, querido amigo, querida amiga que estás viendo y que aún no le has entregado el control de tu vida por completo a Jesús. Tú vives según los criterios de este mundo y haces la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón
el terrible castigo de Dios igual que los demás. Este versículo realmente saca a la luz lo que somos cuando no estamos allí unidos en comunión a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces queremos suavizar nosotros con palabras bonitas el estado de nuestro corazón, el estado del corazón del ser humano cuando está lejos de Dios. Pero este versículo lo describe muy bien, muy bien. Vivíamos, dice la palabra del Señor, siendo dominados por el espíritu que obra, que gobierna en este mundo, que es un espíritu de desobediencia a Dios. Seguíamos nuestros criterios, los criterios de este mundo, seguíamos nuestros propósitos, pero cuando el Señor llegó, Él nos dio vida. Este tipo de comportamiento que hemos leído aquí, que nos dice la palabra de Dios, no es más que el resultado de un ADN espiritual corrompido por el pecado. Un ADN que no ha experimentado una regeneración, un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Y en esta mañana, como dice el título, vamos a hacer una prueba de ADN. Vamos a mirar varios versículos, algunos versículos, y vamos a ver y analizar conductas o acciones que muestran que nuestro ADN ha sido regenerado, que hemos nacido de nuevo, que muestran que nuestras células pecaminosas han sido transformadas y han cambiado de naturaleza. Conductas que pueden mostrar en nosotros que realmente tenemos la vida de Cristo en nosotros. Por eso yo te invito también, ruego al Señor que Él pueda obrar en mi vida, pero yo te invito a que tú puedas hacer una prueba de ADN hoy en tu vida. Y que tú puedas ir a la reflexión en la palabra del Señor y que el Espíritu Santo pueda llevarte a reflexionar y a ahondar en tu vida. Y yo pueda hacerlo en mi vida para ver si realmente en mi vida, en mi ADN, hay células, hablando espiritualmente, hay células divinas o hay células de la carne aún, de esta nueva naturaleza. Y vamos a ver algunas conductas en esta mañana. Una de las primeras conductas o acciones que se muestran en una persona que ha tenido un cambio de vida, un encuentro con el Señor y ha vivido esta regeneración, es que esta persona tiene conciencia de la vida espiritual. Comenzamos a tener conciencia de una vida espiritual. Miren lo que dice Juan 3, capítulo 3, versículo 5 al 6. Podemos leer en la versión Nueva Biblia Viva. Lo voy a leer. Es una conversación que Jesús tiene con Nicodemo, un maestro de la ley, una persona con mucha sabiduría, mucho conocimiento religioso de la ley. Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos. Los que nacen del Espíritu son espíritu. Y miren lo que dice la traducción, Nueva Traducción Viviente. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Cuando una persona experimenta esta regeneración, este nuevo nacimiento, comienza a tener conciencia de su vida espiritual. Primeramente tiene conciencia de Dios, tiene conciencia de su estado natural, pecaminoso. Y nos damos cuenta en ese momento que tenemos ese encuentro con el Señor, que el Espíritu Santo abre nuestros ojos, entendemos que tenemos una vida espiritual que está apartada del Señor Jesús, que por nuestros pecados no podemos tener comunión con Él. Y en ese momento, cuando tenemos
reproduce esa regeneración, ese nuevo nacimiento, comenzamos a tener conciencia de nuestra vida espiritual, conciencia de Dios y a tener comunión con Él. Tomamos conciencia de esa relación. Nicodemo hasta ese momento tenía conciencia y tenía una relación, poder decirlo así, de Dios, una relación con Dios, mejor dicho, religiosa. Su conciencia era religiosa porque el Espíritu Santo no había obrado en él. Él tenía una relación con Dios a través de la religión, a través de conocimientos de la ley, conocimientos teológicos, suposiciones de él. Allí él se presenta ante Jesús diciéndolo, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Prácticamente él hace una suposición humana, una lógica humana. Es lógico que una persona hace milagros porque Dios está con él. Él utiliza sus conocimientos básicos, sus conocimientos religiosos, y en eso estaba basado su relación con Dios, en la religión, en ese ligue humano, como lo hemos hablado ya hace un tiempo, lo definimos religión, que es la manera que usamos los hombres para ligarnos a Dios. Natanael fue un discípulo del Señor que también tenía una relación religiosa con Dios. Él también era un israelita, un verdadero israelita, lo describe el Señor Jesús allí. Pero él tenía prejuicios, ciertos prejuicios del Mesías y ciertos conocimientos que él allí no estaba dispuesto a renunciar. Pero bastó un solo encuentro con el Señor. Bastaron algunas palabras de Jesús en su vida para que el Espíritu Santo trajera convicción a la vida de Natanael y él pueda exclamar, Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rabí, tú eres mi Señor. En ese momento él pudo reconocer a Jesús como Hijo de Dios, pero hasta ese momento él solamente tenía una relación religiosa con Dios. La mujer samaritana también tenía una relación religiosa con Dios. Ella se encontró allí con Jesús y vemos allí en todo el relato, en Juan 4, cómo ella podía expresar sus conocimientos en cuanto a la adoración, conocimientos religiosos que habían de Dios, pero no había tenido un encuentro con el Señor, no había sido regenerada. Sus células espirituales aún eran de naturaleza pecaminosa. Pero allí Jesús, que es experto en desnudar nuestros corazones, desnudó el corazón de esta mujer y esta mujer pudo decir allí, me parece que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, el que ha de venir. Y esta mujer pudo tener un encuentro con Jesús y su naturaleza pudo ser cambiada, regenerada. Y vemos que ella llevaba un estilo de vida hasta ese momento, un estilo de vida inmoral que Jesús se lo revela allí. Ella había tenido varios matrimonios, ahora estaba viviendo, varios hombres habían pasado por su vida, ella llevaba una vida, pero así y todo ella se puso allí con conocimientos religiosos delante de Jesús. Pero Jesús tocó su corazón, ella pudo darle entrada a Jesús, la oportunidad al Señor, y el Señor cambió toda su vida, regeneró su vida allí. Pero hasta ese momento, estas personas que he nombrado no tenían una conciencia de lo que es la vida espiritual y de lo que es una relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Esto solo sucede, mi amigo, mi amiga, mi hermano, no sucede hasta que tenemos un encuentro con Jesús y hasta que sufrimos esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Y eso es una muestra de que una persona ha experimentado una nueva vida. Cuando las personas tienen conciencia de Dios y conciencia de su vida espiritual. Como dice aquí el versículo que hemos leído, el ser humano, dice, solo puede reproducir la vida humana. Lo que es de la carne, carne es. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Tú y yo podemos tener vida espiritual solo por la obra de Jesús.
solo por la obra de Jesús. Tú puedes querer tener vida o simular tener vida espiritual a través de una religión, de una denominación, de un nombre, de conocimientos teológicos, pero no podemos. Solo podemos tener vida espiritual cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Y esa es una muestra de que nuestro ADN espiritual ha sido transformado y regenerado, porque tenemos conciencia de la vida espiritual y empezamos a ocuparnos de ella. Una persona que ha sido regenerada comienza a orar, algo que nunca antes había hecho. Tal vez antes había rezado, tal vez antes se había dirigido a diferentes ritos, o tal vez había repetido ciertas oraciones que tal vez creían que funcionaban de alguna manera. Pero cuando la persona comienza a tener conciencia de Dios, comienza a tener una relación con Dios, una vida espiritual y alimentar esa relación a través de la lectura de la Biblia. ¿A cuántos de nosotros no se nos dijo cuando comenzamos nuestro caminar con el Señor y se veía raro tal vez que leyéramos la Biblia o que dedicáramos tiempo para orar o que dedicáramos tiempo para ir a la iglesia, a tener comunión con el Señor? Eso sucede en una persona que ha sido regenerada. Eso sucede en nuestras vidas cuando el Señor viene a nuestro auxilio y podemos encontrarnos con Él. Tenemos conciencia de la vida espiritual. En segundo lugar, cuando una persona ha sufrido un cambio en su ADN espiritual y ha habido una regeneración allí, un cambio de naturaleza, hay frutos, hay obras en la vida de esa persona que muestran arrepentimiento. Hay obras dignas de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Y hay una palabra clave, o una frase, o dos palabras, podemos decir, o una pregunta clave cuando nos encontramos con el Señor y el Señor cambia nuestra naturaleza. Hay una pregunta y es, ¿qué hago ahora? ¿O qué debo hacer ahora? Cuando una persona nace de nuevo, cuando nacemos de nuevo, en nuestra vida surge el deseo creado por Dios de obedecer a Dios. Eso es algo visible en una persona. Si no, veamos en lo que nos dice Hechos 9. Hechos 9, versículo 6, nos habla de la conversión de Pablo. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fue la segunda pregunta que Pablo le hizo a Jesús después de preguntarle, ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Miren lo que sucedió en la multitud que estaba allí escuchando a Pedro cuando él estaba predicando en la Nueva Traducción Viviente, Hechos capítulo 2, versículo 37. Miren lo que dice la traducción viviente. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso es una palabra, es una pregunta que debe estar en la persona o en nosotros cuando nuestra naturaleza ha sido cambiada, nuestro ADN espiritual ha sido regenerada. ¿Qué debo hacer? Y esta multitud, luego allí en el versículo 41 nos dice que toda la multitud se bautizó y se añadió a la iglesia. Aquí dice que cuando Pedro predicaba, luego que él terminó o durante, dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón, dice esta traducción. La palabra, la Reina Valera 60 y 95 dice se compungieron de corazón. Compungir habla de una aflicción en el estado anímico, de punzar, es la conciencia en dolerse de algún error. Eso sucede cuando hay una regeneración en nosotros.
hay una aflicción en nuestra alma, porque nos damos cuenta de que estamos viviendo de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo al príncipe de este mundo, como leíamos en Efesios, estamos viviendo en desobediencia. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida y su palabra traspasa nuestro corazón y su Espíritu Santo nos convence de pecado, naturalmente surge esta pregunta: ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Surge en nosotros el deseo de obedecer a Dios porque tomamos conciencia de que hemos estado viviendo en desobediencia. Y eso es una muestra de que en mi vida está habiendo una regeneración. Nos vamos a algo más explícito. En Lucas capítulo 19, versículo 6 al 10, la Nueva Traducción Viviente nos dice: Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, daré. Y si estafé a alguien con sus impuestos, lo devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Zaqueo, un cobrador de impuestos que tenía mala fama, era ladrón, así se los consideraba a todos allí los cobradores de impuestos. Este hombre, cuando el Señor lo llama, dice que entusiasmado y con alegría baja de ese árbol y recibe al Señor en su casa. Allí le recibe al Señor. ¿Y qué pasa inmediatamente después en la vida de Zaqueo? ¿Qué dice Zaqueo? Él toma una actitud, toma un accionar, y en él comienzan a haber frutos que muestran que en Zaqueo hay arrepentimiento y cambio de naturaleza. En ese momento seguramente Zaqueo, con la presencia de Jesús en su casa, en ese momento todo lo que él hizo mal, todos sus pecados, sus robos tal vez vinieron a su mente, pero él hizo algo en ese momento. El deseo de obedecer a Dios vino a su vida. ¿Y qué dice? Yo voy a dar mi riqueza a los pobres, Jesús. Y si estafé a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Hubo obras que mostraron que Zaqueo estaba siendo regenerado. La salvación no es por obra, mi hermano, mi hermana. Eso lo sabemos. El único sacrificio, la única obra digna para limpiarnos es la obra de Jesucristo. Pero cuando nosotros aceptamos ese sacrificio en nuestras vidas y nuestra naturaleza es regenerada, en nuestra vida naturalmente tiene que haber y tiene que estar o tiene que surgir el deseo de obedecer a Dios y de cambiar de vida. Y de nuestra regeneración muestra cambios y muestra frutos y muestra obras que, valga la redundancia, muestran nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de obedecer a Dios. En todas estas personas que hemos leído, en Pablo, en las personas que estaban allí con Pedro, escuchando la predicación, en Zaqueo, el deseo de obedecer fue mostrado por su cambio de conducta. Porque yo puedo tener muchos deseos de obedecer y me puedo quedar en el deseo de obedecer nada más. Pero cuando el Señor está impulsando, cuando esa naturaleza divina está en mí, me impulsa a hacerlo, a obedecer. Pablo dijo: Señor, ¿qué haré? Ve a la ciudad y allí se te va a decir qué hacer. Y vemos que en Pablo comenzó una vida de obediencia al Señor. Él comenzó a obedecer a Dios allí, los planes y propósitos de Dios, obviamente con fallas y altibajos como tenemos todos, pero en él había un deseo de obedecer. Y si él caía, él volvía al Señor y allí era restaurado y seguía los propósitos del Señor. Estas personas que recibieron allí el mensaje de salvación cuando Pedro predicó: ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense.
Ellos se arrepintieron porque el corazón fue traspasado por la palabra del Señor. Pero luego, ¿qué hicieron? Se bautizaron, dieron el paso y fueron añadidos a la iglesia. Zaqueo, alegre, entusiasmado por la vida de Jesús que había llegado allí a su hogar. Jesús había traído salvación a su hogar. Pero ¿qué pasó en Zaqueo? ¿Se quedó con ese entusiasmo y con esa alegría? No. Yo voy a obedecer a Dios ahora y sé que he fallado, sé que he robado, voy a devolverle, voy a darle toda la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si le he estafado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Esos son los frutos, esas son las obras. Los frutos dignos de arrepentimiento son las obras que muestran el cambio en nuestro ADN espiritual. Muestran que nuestra genética espiritual pecaminosa está sufriendo un cambio, ha cambiado. Muestran nuestras obras y nuestros frutos, muestran que nuestros criterios han cambiado, que nuestros patrones de vidas han cambiado. Eso muestran los frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Muestra que nuestra voluntad ha sido compungida, atravesada por la palabra del Señor, por su Espíritu Santo. Y yo quiero obedecer ahora. Y no me quedo solo en ese sentimiento de dolor, en esa aflicción del ánimo, sino que voy más allá. Avanzo y obedezco. En tercer lugar, una persona que ha sufrido un cambio, una regeneración en su ADN espiritual, se identifica con la iglesia de Cristo. Se identifica con la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 46. Podemos leer en la versión Dios habla hoy, nos habla de la vida de los primeros cristianos. Dice la palabra del Señor, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era la vida de los primeros creyentes. Era la vida de los primeros cristianos allí en Hechos. Allí aún ellos no experimentaban ningún tipo de persecución. El Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre los primeros discípulos, y el Señor había comenzado a hacer milagros, maravillas, y la gente se arrepentía, y la gente se añadía a la iglesia, y estaban todos juntos, muy unidos, compartían sus bienes, estaban en el templo todos los días. Pero vamos a leer ahora en Hechos capítulo 9, versículo Hechos capítulo 9, versículo 19 y 20. Podemos leer. Allí usted puede acompañarme en la lectura de la palabra del Señor. Versículo 19 y 20 dice, hablando de Pablo, de Saulo, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Este fue Saulo, llamado Pablo luego, allí que él, como hablábamos recién, comenzó una vida con el Señor, él se encontró con el Señor y comenzó a obedecerle. ¿Y qué pasó en la vida de Saulo, de Pablo? Él
allí es bautizado, recibe el Espíritu Santo, dice que inmediatamente él recobró fuerzas. ¿Pero qué hizo Pablo inmediatamente? Dice que estuvo con los discípulos allí en Damasco. Él fue a juntarse con los discípulos, con los cristianos allí en Damasco. Miren lo que dice el versículo 26 del capítulo 9 al 31. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos. Por esto intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Cuando hablábamos en el capítulo 2 de que la iglesia estaba toda junta después del derramamiento del Espíritu Santo, aún no había persecución en la iglesia. Pero ya acá en el capítulo 9, y lo vemos que por la misma mano de Pablo, de Saulo, había persecución y había habido hasta una muerte, la muerte de Esteban. Sin embargo, Pablo, que había conocido al Señor, que había tenido un encuentro con el Señor, que su ADN espiritual había sido regenerado, él no tuvo temor de identificarse con la iglesia de Cristo. Naturalmente, él buscó a los hermanos. Naturalmente hablo del nuevo nacimiento, ¿no? Había un nuevo ADN espiritual en su vida. Y naturalmente él buscó a los discípulos y buscó juntarse con la iglesia, aún en medio de la persecución. Él se identificó con la iglesia de Cristo a pesar de la persecución. Porque en Hechos 2 era una algarabía, alegría, paz había para todos los creyentes, pero en Hechos 9 ya no era lo mismo, ya había habido una muerte, había habido un mártir a causa del evangelio. Sin embargo, este hombre que había acosado a la iglesia, perseguido a la iglesia, consentido en la muerte de muchos cristianos, cuando se convierte, cuando sufre la regeneración, cuando sufre el cambio de ADN espiritual y recibe una nueva naturaleza dada según Dios, dada por Dios, este hombre, Pablo, nuestro hermano Pablo, él puede unirse a los cristianos, a la iglesia del Señor, sin temor a la persecución. Y valerosamente, dice la palabra del Señor, hablaba de Jesús, unido a los creyentes, junto a los creyentes, y estaba con ellos en Jerusalén permanentemente, entraba y salía y estaba allí con los cristianos. Miren lo que dice Hebreos 11, 24 al 26, en la versión Dios habla hoy. Nos habla de Moisés. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Moisés, nos dice la palabra del Señor, renunció a su nombre. Él era el hijo de la hija del faraón, tenía una posición, un estatus en Egipto de poder, pero él renunció, no quiso, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Él se identificó con el pueblo de Dios. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías. Una persona que ha sufrido una regeneración,
que ha cambiado su ADN espiritual. Y disculpe que lo repita tanto, pero es el eje central del tema. Una persona que ha sufrido un cambio en su ADN espiritual considera más valioso sufrir la deshonra con Cristo, la deshonra por el Señor, la deshonra de Cristo. Una persona que ha cambiado su ADN espiritual elige sufrir con la iglesia. Elige sufrir con la iglesia. Se identifica con la iglesia que sufre. Hoy en día, estamos viviendo un tiempo muy difícil, peligroso, como lo decía Pablo. Un tiempo donde el Señor nos está llevando al negro o al blanco. Por mucho tiempo el cristianismo ha vivido envuelto en grises y muchos cristianos hoy siguen viviendo en grises. Pero el Señor nos está llevando a una limpieza, a una purificación, o es blanco o es negro. Y el mundo está tan convulsionado y la maldad ha aumentado tanto, de tal manera, la perversión, la tolerancia, la inacción de muchos cristianos, de los mismos ciudadanos, de las mismas personas. Y hoy en día, decir que algo es blanco o es negro implica rechazo, implica burla, implica desprecio, hasta implica cárcel para algunos. Y lo hemos vivido en nuestro país. El expresar una verdad bíblica, el expresar una verdad biológica, implica un castigo y consecuencias en nuestra vida. Hoy la iglesia, más que nunca, tiene que levantar la verdad, porque es columna y baluarte de la verdad. Y por levantar la verdad en alto, la verdad de Jesucristo, y por decir las cosas como son, vamos a sufrir persecución y vamos a sufrir daños. Como creyentes vamos a sufrir desprecios. Como creyentes vamos a sufrir deshonra. Pero aún así, cuando mi ADN ha cambiado, cuando mi ADN ha sido regenerado, yo elijo identificarme con la iglesia de Cristo. ¿Cuántos vemos en Facebook? ¿Cuántas veces eludimos publicaciones y no las compartimos, aunque sabemos que es verdad, por miedo a lo que vayan a decir nuestros amigos de nosotros? Por miedo a que nos bloqueen, por miedo a que se nos burlen, por miedo a que nos desprecien. ¿Cuántas veces no compartimos las mismas publicaciones de las predicaciones en nuestras redes sociales por miedo a lo que piensen de nosotros? Yo me identifico con la iglesia de Cristo en los laureles, en las victorias, cuando abrimos un templo, cuando una inauguración. Me identifico con la iglesia de Cristo cuando cumple aniversario, me identifico con la iglesia de Cristo cuando celebramos algo, pero cuando hay persecución me identifico con la iglesia de Cristo, elijo sufrir los vituperios, como dice la palabra del Señor de Moisés. Elijo sufrir la deshonra del Mesías. Elijo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que ser considerado hijo o hija de Faraón. El Faraón es figura del diablo, Egipto es figura del mundo. Y si yo no elijo ser maltratado con el pueblo de Cristo, estoy eligiendo ser hijo del diablo, como dice la palabra del Señor. Elijo los placeres de Egipto antes que los vituperios de la iglesia del Señor. Es muy lindo ser cristiano cuando todo va bien, pero cuando la persecución llega, cuando el dolor llega, cuando el sufrimiento llega, allí es donde debo identificarme con el pueblo de Cristo. Me identifico con aquellos pastores, siervos que están sufriendo persecución en otro lugar del mundo, que están siendo muertos, asesinados por la palabra del Señor. Con Él me tengo que identificar, aunque yo sufra deshonra, aunque yo sufra desprecio, aunque ya mi nombre no sea el mismo, aunque ya en mi familia no me miren igual, aunque ya en mi trabajo no me miren igual, aunque ya en mi contexto, en lo que me rodea, no me miren igual. Me traten de intolerante, de mente cerrada, de cabeza cerrada,
y de cuántos otros apodos que hablan o que nombran a los cristianos. Muchas veces es triste escuchar cuando hablo de creyentes o de la iglesia, como ustedes predican esto, ustedes hacen esto. Sí, porque ustedes hacen esto. O sea que yo no soy parte del cuerpo de Cristo. Yo no soy parte de la iglesia. De la abundancia del corazón habla la boca y muchas veces nuestros labios muestran lo que hay en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a poder identificarnos con el cuerpo de Cristo en este tiempo de persecución, en este tiempo de sufrimiento para la iglesia. El Señor ha prometido de su presencia, de su Espíritu Santo. Espero que Él nos ayude, como Moisés, por la fe, elegir, sufrir, ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites, de los placeres de Egipto. Una persona que ha sufrido un cambio en su ADN, una transformación en su ADN, se identifica con Cristo y sus sufrimientos. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 27, en la versión traducción viviente. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Tiene que haber una identificación personal con Cristo. Yo tengo que tener una identificación personal con Cristo y con su sacrificio. La palabra del Señor nos dice aquí, en esta traducción, y otras traducciones dice, si no cargas tu cruz, pero aquí en esta traducción dice tu propia cruz. Cada uno de nosotros debemos decidir seguir a Jesús de nuestra propia voluntad. Y debemos elegir cargar esa cruz de nuestra propia voluntad. Y debemos seguirle de nuestra propia voluntad. No podemos vivir el cristianismo de mi hermano. Si bien yo me identifico con la iglesia de Cristo, me identifico con los sufrimientos de Cristo porque somos uno en el Señor, también yo soy un ser individual y yo no puedo vivir de los sufrimientos de mi hermano. Yo tengo que cargar mi propia cruz. Yo no puedo vivir del cristianismo de otro. No podemos llevar la cruz de a dos. Cada uno tiene su propia cruz. Aun cuando somos un matrimonio, la palabra de Dios nos dice, nos enseña que somos una sola carne. Y sí, compartimos todo, somos uno en el Señor. Pero, sin embargo, también tenemos una vida espiritual individual. Y yo no puedo llevar la cruz de mi esposo, la cruz que el Señor ha determinado para mi esposo, ni él la mía. Yo tengo que llevar mi propia cruz. No podemos ayudar, obviamente, nos alentamos, sufrimos lo mismo, padecemos lo mismo, porque somos una sola carne. Pero la cruz es personal y tenemos que llevar nuestra propia cruz. Cada uno en particular tiene que pasar por el Calvario. Y miren lo que dice el Señor. Si no cargas tu propia cruz y me sigues. Muchas veces nos quedamos en el cargar la cruz. No me sirve haber pasado por la cruz una sola vez y quedarme allí, sino que yo tengo que seguirle por donde Él me diga. Muchas veces nos quedamos con nuestra experiencia de la conversión y que yo me he convertido y lo relato y es algo tan lindo, ¿no? Cuando uno se acuerda de ese momento, pero yo tengo que seguir con mi cruz y avanzar hasta donde el Señor me quiera llevar. Cada día hay otra versión que dice, o en otro evangelio dice, cada día
llevar su cruz cada día. Yo creo que por mucho tiempo hemos vivido con esas experiencias y esas trayectorias de las que tanto he hablado y de las que el Señor me habla. Muchas veces vivimos abrazados a esas trayectorias, a esas experiencias cristianas de conversión y no avanzamos y nos quedamos allí abrazando mi conversión, pero no avanzo. Una persona que ha tenido un encuentro, una regeneración, una transformación en sus células espirituales, en su ADN espiritual, se identifica con la cruz de Jesús, la carga cada día. Esa es una muestra de que hemos sido transformados. Miren lo que dice Mateo 27, 38 al 43, la traducción viviente. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Me impactaba esta frase en el versículo 40 cuando dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿Y cuántas veces somos tentados, no, a bajarnos de la cruz, como lo fue el Señor? Eran las mismas tinieblas allí que susurraban y que hablaban a través de esas personas, con esas burlas, esos desprecios ante el Hijo de Dios. Bájate de la cruz, bájate de la cruz. ¿Y cuántas veces somos tentados como cristianos a dejar de cargar esa cruz, a bajarnos de esa cruz? Hoy hay un cristianismo actualmente que se quiere desligar de Gólgota, que se quiere desligar de la cruz. Es más, muchos ya lo han hecho y muchos están luchando allí. Y uno se da cuenta por los mensajes, por la vida, que se han desligado, que se han bajado de esa cruz. Y hay una presión constante sobre nosotros los creyentes y sobre la iglesia a bajarse de la cruz, a dejar los sufrimientos. ¿Cuántos creyentes han abandonado el cristianismo porque están cansados de sufrir? Porque se han cansado del sufrimiento cristiano, porque se han cansado de llevar la cruz, porque están agotados de llevar la cruz. Están siendo tentados muchos, como el Señor allí experimentaba, a bajarse de esa cruz. Una de las burlas que hacían ante el Señor era, confío en Dios, entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. ¿Cuántas palabras, no? ¿Cuántas burlas sufría el Señor? ¿Y cuántas burlas y cuántos juicios se emiten hoy también sobre muchos cristianos, sobre el cristianismo? Cuando hay sufrimiento, cuando hay pruebas, cuando hay luchas. Muchas veces se mide o tendemos a medir el éxito de una iglesia, el éxito de un cristiano por la calidad de vida que éste lleva. Si tiene muchos bienes, si es muy feliz, si tiene muchas posesiones, si tiene un buen trabajo, si tiene un título, si se recibió, si adquirió. Medimos el éxito en lo superficial. Y esto lo hemos trasladado al cristianismo. Medimos el éxito de acuerdo a la calidad de vida, al tipo de vida que lleve el cristiano. Y si es un cristiano que no sufre, es un cristiano perfecto.
Pero si es un cristiano que sufre constantemente, que está padeciendo, no, tiene que tener algún pecado, seguramente en él hay algo mal, ese no es el cristianismo, Dios no quiere eso para sus hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Confío en Dios, entonces que Dios lo libre, tanto que cree en Dios, tanto que lee la Biblia, tanto que se congrega, tanto que sirve a Dios, tanto que vivís en la iglesia, tanto que le has dedicado a Dios y mira cómo estás sufriendo, mira lo que te pasa. ¿Cuántas veces escuchamos esas mismas burlas, esos mismos enunciados, esas mismas palabras que iban dirigidas hacia el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Y cuántas veces no escuchamos el susurro del diablo en nuestro oído? Bájate de la cruz, deja esa cruz, deja ya el cristianismo. Si es sufrir nomás, vos no has nacido para sufrir, vos sos hijo de Dios. Qué equivocados que estamos cuando nos damos cuenta de cuán equivocados que estamos cuando leemos su palabra. La identidad de un hijo de Dios no se mide en cuanto sufre, en cuanto tiene, en cuanto adquiere. La identidad aún no se mide en el sufrimiento. El hijo de Dios es hijo de Dios porque su naturaleza ha sido regenerada, porque ha sido transformado su ADN espiritual, porque obedece al Señor, porque se identifica con Cristo. Nuestra identidad no depende de lo que estemos pasando hoy. Si vemos la vida de Daniel, la vida de sus amigos en medio de Babilonia, una cultura tan pagana, donde había tanta perversidad. Sin embargo, ellos experimentaron la protección del Señor. Ellos siguieron siendo hijos de Dios. Ustedes recuerdan que a Daniel y a sus amigos se les cambió el nombre. Allí Nabucodonosor le ordenó que les cambiaran los nombres. Sus nombres naturales fueron cambiados por nombres paganos. Sus nombres hebreos que adoraban al Señor fueron cambiados por nombres paganos. ¿Cuál era el interés de Nabucodonosor? Era cambiar su identidad, su manera de pensar. Era cambiar su nombre, era cambiar quienes ellos eran. Ellos sufrieron también esas presiones. Hoy en día somos tentados también a medir nuestra identidad como hijos de Dios de acuerdo a nuestra situación actual. Pero el Señor te dice, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te sostengo. A pesar de lo que estés viviendo, de lo que estemos viviendo, el Señor no ha cambiado para con nosotros. Muchas veces somos tentados y sufrimos ese tipo de burlas o de prejuicios. Pero un hijo de Dios, una persona que ha sufrido un cambio en su ADN espiritual, en su naturaleza, se identifica con Cristo y sus sufrimientos. A pesar de las burlas, a pesar de la incomprensión muchas veces de la situación que podamos vivir. Sobre Jesús dijeron, a otro salvó, a sí mismo no puede. Muchas veces, ¿cuántas veces nos dicen, cuántas cosas has hecho por otros? ¿Por cuántos enfermos has orado y se han sanado? ¿Por cuántas personas has orado y han recibido su milagro? Y ahora tú no puedes orar o oras y Dios no te responde. Que el Señor nos ayude a poder seguir identificándonos con Él y con sus sufrimientos, a pesar de la situación que estemos viviendo, porque eso no determina nuestra identidad. Eso, al contrario, cuando sufrimos y nos identificamos con Cristo y llevamos esa cruz y cargamos esa cruz, muestra que nuestra naturaleza no es de este mundo, sino es celestial, proviene del Señor Jesucristo. Que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda seguir dando fuerzas para que como creyentes y más en estos tiempos podamos sufrir sus vituperios, podamos sufrir la deshonra, podamos tener fuerzas para seguir cargando esa cruz
Y si tú en esta mañana estás experimentando cansancio tal vez por llevar esa cruz, por seguir al Señor, el Señor puede fortalecerte en esta mañana, el Señor puede darte fuerzas nuevas, renovar tu vida para que tú puedas continuar llevando esa cruz. Una persona que ha tenido un cambio en su ADN, que ha sido regenerada, no está anclada a este mundo. Hebreos 11:27 en la versión Dios habla hoy, nos dice: por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto, sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. La Biblia nos dice que Moisés se fue de la tierra de Egipto. Él abandonó Egipto. Él corrió de Egipto para identificarse con el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que la palabra iglesia es sacados fuera, llevados fuera. Cuando hemos experimentado un cambio de vida, salimos del mundo, salimos de Egipto, sin miedo a lo que podamos perder o dejar allí. Vivimos para el Señor, renunciando a todo lo que está en este mundo. Y allí, en esa decisión, radicó la firmeza de Moisés. Porque dice, y se mantuvo firme en su propósito. Es decir, que la firmeza de un creyente, la firmeza en la vida cristiana depende o está íntimamente relacionada a la capacidad y a la decisión de renuncias. Tú y yo no vamos a poder vivir una vida cristiana firme si no estamos dispuestos a abandonar, a renunciar a este mundo y todo lo que hay en él. Miren lo que nos dice Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, les envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si queremos vivir una vida, o si hay en nosotros, mejor dicho, una vida nacida de Dios con naturaleza divina, no podemos estar anclados a este mundo. Y si queremos permanecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguir a Jesús, en nuestra decisión de seguir a Jesús, inevitablemente tienen que haber renuncias en nuestra vida. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué no puedo permanecer en esto? ¿Por qué no puedo permanecer en la oración? ¿Por qué no puedo permanecer en la búsqueda del Señor? ¿Por qué no puedo permanecer en mi santificación? ¿Y por qué no estoy dispuesto a renunciar? No estoy dispuesto a renunciar a este mundo, a sus deseos, a lo que hay en él. Y estoy con un pie afuera y con la intención de salir de Egipto y vuelvo y voy y vuelvo. Porque no hay una capacidad o una decisión de renuncia en mi vida. Entonces es difícil ser discípulo del Señor. El Señor mismo lo dijo, no puede ser mi discípulo. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que renunciar a todo
lo que tengamos o que poseamos en este mundo. No tenemos que estar anclados. Eso es una muestra de que nuestro ADN ha cambiado. Y por último, la persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, no está anclada a este mundo, como dijimos, sino que su manera de vivir muestra que espera al Señor y su patria celestial. En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13 al 16, en la palabra de Dios para todos, dice, hablando de todas las personas, todos nuestros hermanos que habla allí, Hebreos 11, todos estos grandes hombres, mire cómo lo describe, grandes hombres, pero grandes delante de quién, del Señor, porque seguramente muchas de estas personas no fueron poderosas aquí en esta tierra, pero como decía de Juan el Bautista, este será grande delante de Dios. Cuando rendimos nuestras vidas delante del Señor, somos grandes delante del Señor. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Miren qué importante la manera de pensar y dónde están nuestros pensamientos y nuestros deseos. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Qué maravilloso las promesas del Señor. Cuando nuestro ADN espiritual ha cambiado, nos mantenemos con fe toda la vida hasta el día de nuestra muerte. Y es eso lo que nos mantiene cada día. Cuando nuestro ADN espiritual cambia, aceptamos que somos inmigrantes y refugiados en esta tierra. Demostramos con nuestra manera de vivir que no somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero que nuestra patria no es aquí, sino es en el cielo. No pensamos en esta tierra, sino que proyectamos hacia el cielo. Aspiramos a una patria mejor, a un país celestial. Así vive la persona, así vive la persona que ha cambiado de ADN, que tiene el ADN de Dios, que tiene allí las células divinas en su persona, en su hombre espiritual. Busca la patria celestial y lo demuestra en su manera de vivir. Filipenses 3:20 nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Otra traducción dice, y estamos esperando impacientemente. Así vive una persona que ha sido regenerada. Ahora yo te pregunto y hago la prueba de ADN. El Señor hace la prueba de ADN. ¿Hay conciencia en ti de tu vida espiritual? ¿Tienes una vida espiritual? ¿Alimentas esa vida espiritual? ¿Tu comportamiento es digno? ¿Coincide con una vida transformada? ¿Hay una disposición y deseo de obedecer al Señor constantemente? Tu vida está identificada con la iglesia. Mi vida está identificada con la iglesia. ¿La iglesia es una parte de mi vida o mi vida es parte de la iglesia? Muestra tu vida, mi vida, los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. ¿Sufro por Cristo? ¿He echado raíces en este mundo?
tengo proyectos, propósitos, estoy anclado a este mundo, o mis propósitos vienen del cielo. ¿Hay renuncias en mi vida? ¿He perdido cosas por Cristo? ¿Solo algunas o todas las cosas? ¿Has renunciado a todo lo que poseo? ¿He renunciado a todo lo que poseo por Jesús? ¿Vivo como ciudadano del cielo? ¿Espero a Cristo del cielo? ¿O qué estoy esperando? ¿Al falso Mesías que solucione todo esto aquí en la tierra? Que solucione los problemas, que ordene todo para yo poder vivir tranquilamente y establemente en este mundo. Que el Señor pueda ayudarnos en este mediodía ya, con esta prueba de ADN. Y que realmente cuando hagamos esta prueba de ADN en nuestro corazón, el resultado sea: somos hijos de Dios. Y si no es así, si este ADN no da positivo en la paternidad divina, que tú en esta mañana, en este mediodía, puedas arrepentirte y volver al Señor. Que puedas volverte a Él. Hay una oportunidad, el Señor te la está dando de reconciliarte con Él. Ya no hay tiempo, hermano, hermana, amiga, amigo, no hay tiempo para jugar. El Señor viene, su venida es inminente en cualquier momento, hay señales por doquier. El Señor vuelve, arrepiéntete y dale a Cristo el control de tu vida. Deja que Él guíe tu vida. Empieza a vivir sus propósitos. Deja tus propósitos de lado, tus proyectos de lado. El Señor te dirá qué proyectos sí, qué proyectos no. Pero deja que sean los propósitos de Dios. Deja que sean los propósitos del Señor y no los tuyos, anclados a este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estos momentos. Te damos gracias, Señor, porque tú permites, Jesús, que tu palabra haga una prueba en nosotros de que si realmente hay naturaleza divina en nuestras células espirituales. Señor, tú nos ves el corazón, tú ves hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Tú ves si en nosotros, Señor, tal vez hay células que tienen que ser regeneradas aún. Señor, si tal vez vivimos, Jesús, de una manera media, Señor, Jesús, y tal vez la naturaleza del cielo, Señor, no es parte de nuestra vida. Que en esta mañana, Señor, personas puedan tomar la decisión de acercarse a ti y aceptar esta invitación que tú les haces, de ser llamados, hechos hijos de Dios. Que hoy, Señor, personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes puedan decidir, Jesús, tomar la decisión de aceptar esta invitación a un cambio, a una transformación, a un nuevo nacimiento. Que el Espíritu Santo pueda convencer, traer convicción tuya, Señor, de tu presencia, de los pecados, Señor, y que haya arrepentimiento y obras dignas de arrepentimiento, obras que muestren, Señor, que tú vives en nosotros. Ayúdanos como iglesia también, ayúdanos como hijos tuyos, Señor. Jesús, que podamos volvernos a ti, Cristo. Y si alguno de estos ítems, de estas pruebas, Señor, no dan positivo en nosotros, que podamos reverla y hoy, Señor, podamos tomar las decisiones que tengamos que tomar para ordenar nuestra vida delante de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Jesús, que tú puedas obrar, Señor, y que no nos cansemos, Señor, de llevar la cruz y seguirte hasta que tú vengas. Que se pueda decir de nosotros, como se dijo allí, Señor, en Hebreos, todos estos hombres murieron en la fe, creyendo hasta el día que murieron, Señor, que hasta el día de nuestra muerte podamos mantenernos firmes en los propósitos que tú has determinado para nosotros, para la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Y deseo que el Señor pueda haber obrado en tu corazón, en tu vida, que si tú hoy has tomado la decisión de entregarle todo a Jesús, de aceptar esta invitación, puedas saber que, como dice, ya hemos leído en Juan 1, 12 y 13, tú has nacido de nuevo. Tú has tenido un nuevo nacimiento, una regeneración en tu vida. Y que tú eres una nueva criatura creada según Dios y que Jesús ha perdonado tus pecados.
y que tú estás teniendo una nueva oportunidad. Nos gustaría que tú te comuniques con nosotros a través de Facebook, que puedas contactarte si has tomado esta decisión, para que podamos ayudarte, guiarte, facilitarte tal vez una Biblia o literatura cristiana que pueda edificar y alimentar tu vida espiritual, vida que ahora tienes. Y si usted, hermano, hermana, en esta mañana ha sido tocado por el Señor, le invito, le insto a que usted pueda seguir buscando al Señor y tomar las decisiones que deba tomar, arreglar lo que deba arreglar, ordenar lo que deba ordenar, porque el Señor viene pronto, y que podamos alinear nuestra vida con el cielo, que el Señor pueda alinear nuestra vida. Amén. Le invitamos a que siga conectado en la semana. Hay transmisiones por las noches. En paz me acostaré, donde nuestro hermano Lucas nos está guiando a los pequeños antes de dormir. También el día jueves tenemos estudio bíblico. El día sábado por la mañana está la transmisión de los pequeños también, así que los pequeños puedan seguir conectados. Y el día domingo por la mañana tenemos la transmisión del día domingo con la predicación de la palabra del Señor. Sin más que decir, les saludo, que tenga un muy lindo domingo, que el Señor le bendiga y siga obrando en nuestras vidas. Nos vemos y hasta pronto.